¿Qué hubo, parceros? Se acabó ya la primera fecha de todos los grupos del Mundial de Clubes y vamos a hacer un resumen rápido de cómo le fue a los equipos suramericanos, cómo le fue a los europeos y quién pinta para ser campeón. Así que hagámosle pues. Listo, ¿qué Samir? ¿Cómo vamos? Bienvenido al canal otra vez. Uy, parce, por acá de nuevo un saludo acá, recordando siempre a mis Octilovers. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los ha tratado este Mundial de Clubes? A todos ustedes, comenten en redes a ver qué opinan de lo que va avanzado, porque se jugó la primera ronda, de la primera fecha de todos los grupos, ¿no? Finalizó con el partido de la Juventus contra el Ahí. Al Ain de Emiratos Árabes. Sí. Pero Equipo bueno, árabe. comencemos en orden. Le voy Comencemos a en orden. proponer. Comencemos en orden los grupos y de cada grupo quién es el favorito. Y si hay alguno de la Conmebol, hablamos de ese de la Conmebol, a ver cómo le va. Y listo. Oiga, ¿Listo? pero todo este Mundial arrancó con un partidito ahí extra point por la sacada de León, donde pues lo sacan porque tiene multipropiedad, entonces inventaron un partidito ahí que me parece a mí el colmo, porque si no dejas jugar al León porque incumple una regla, metes a jugar dos equipos en un repechaje incumpliendo otra regla. La norma dice, no pueden Era que participar más de pues, dos equipos de un país y ya habían dos de México y ya habían dos de Estados Unidos. Entonces metieron a jugar al LA Galaxy contra el América de México y el que ganara entrada al Mundial, ¿no? y además jugaron a un solo partido y en Los Ángeles. Eso estaba Bueno, para Los Ángeles. para Los Ángeles sacaron Sí. uy, al América lo querían también en meter ahí como fuera. No se pudo. Pero yo creo que teniendo en cuenta que iba a ser en Estados Unidos, era mejor que un equipo norteamericano estuviera. Claro que son más futboleros los mexicanos que están en Estados Unidos que los propios estadounidenses. Eso Le hubiera sí, ido mejor que hubiera entrado por taquilla. eso sí. Pero bueno, arrancó entonces el Mundial el día 14 de junio, fecha importante para nosotros porque ese fue 11 años atrás fue cuando debutó Colombia en el Mundial, ¿no? Que fuimos a ver el partido contra Grecia. Oh, qué partido bello, lindo. No me acordaba, marica, wow, qué Claro, severo. inauguración de la cuatriceta. De la cuadriceta, sí señor. Para los que no saben, este canal se llama Octisetanos porque hay una camiseta de 8 puestos que fue a Rusia y hay otra de 4 puestos que fue a Brasil. Y ahí Primero la va de cuatro. Barranquilla, América. Primero fue la de 4 que fue en Brasil y después fue la de 8 en Rusia. Esa es una pregunta que Ahí hacen les seguido, contamos. Bueno, ¿por qué así llama así el canal? Pero bueno, los octisetanos. Bueno, entonces el grupo A del Mundial de Clubes está el Al-Ahly, el Porto, el Palmeiras y el Inter de Miami. Los resultados fueron, debutaron el Inter de Miami y el Al-Ahly y quedaron 0-0 y el Porto y el Palmeiras también quedaron 0-0. Todo el o mundo sea, quedó ese con grupito 0-0. da Ahí gafas. en ese grupo, ¿usted quién es el favorito? No, claramente, no, yo creo que el Palmeiras puede ir dando sorpresa en este grupo. Ante un Porto jugó mejor Palmeiras que Portos, ¿no? Se lo mereció Jugó muy, más sí, el la equipo verdad, sí. Y suramericano. Richard Ríos jugó súper bien ese partido. Tanto que están diciendo que lo quiere el Atlético de Madrid. Hace rato debería irse ya para Europa. Yo quiero Claro, en este Mundial de Clubes que Richard Ríos y John Arias, esta sea la plataforma para irse para Europa ya. Ya es que hora. crucen el charco. Sí, ya es tiempo. Y equipos buenos, no equipos chimos. Bueno. Entonces, ese grupo se fue de gafitas, 0-0 por todo lado. Sí. A Messi, ¿cómo le fue? ¿Se vio a Messi? Sí lo vi y sí Tú- fue importante. La verdad, en el Inter de Miami es más importante que en Argentina. En Argentina siento que todos juegan para él, pero en el Inter él trata más de jugar para el equipo. A pesar de que ya no es el Messi de hace 5 o 10 años claramente, sigue siendo importante. No el super Messi, pero es que es muy difícil también está jugando con el equipo de mancos, porque los Oh, porque volantes no ahí tiene a Luchito Suárez, Sergio está Busquets. Ya están viejos también. sí. Pero sí me pareció más, o sea, el más importante del partido sí fue Messi, güey, claramente, por su calidad. No había tampoco mucho contra quién competir, güey. Bueno, sí, es el equipo Al Hilal bastante limitado. El equipo Al Y, Ali y eso que ellos son los campeones de África de de la mayor Egipto. cantidad. O sea, de la Copa Africana, de la Champions Africana, ellos son como el Real Madrid de allá porque han ganado un Mm. montón de Champions africanas. A mí me contaron cuando estuve en Egipto, me hablaron un poco del equipo y que sí que era el Ah, equipo más veces campeón y demás, que sí, era pues todopoderoso. Oiga, pero no, bonito de África que todos los equipos que clasificaron son de distintos países, uno de Egipto, otro de Marruecos, otro es de Túnez y el otro de Sudáfrica. Entonces, chévere porque fue muy variado por parte en África en especial, entonces, y Asia también, ya hablamos a hablar un poco de allá, pero fueron variaditos, entonces bacano eso pero, que vengan de varios países y no sean todos acá como en Sudamérica, Estados Unidos, Brasil y Argentina. pero ¿sabe por qué fue eso de África? Precisamente porque ese equipo ganó casi todas las Champions. De las 4 del 2021, 2022, 2024, ellos ganan 3. Entonces lideraron cupos más que hicieron que los rankeados fueran de otros países. En cambio, aquí en Sudamérica, hace rato el dominio es brasileño en las Libertadores, bueno.
Entonces, Entonces, el otro que bye. fue campeón fue el Casablanca, que ahorita hablaremos de él, Wydad Casablanca, y los otros dos, que fue Esperance de Tunis y Meloni Sundowns, clasificaron fue por ranking, ¿no? Ujú, sí. Pero bueno, Bueno, interesante el cerramos tema de la el Lali. grupo, cerramos el grupo diciendo que yo pienso que el Palmeiras tiene que pasar primero, por lo que demostró ante el Porto, y seguramente el Porto sacará al Inter y al Ali Deben de pasar paso. Porto, deben pasar por Palmeiras y Porto en este grupo en el papel, ¿no? Yo creo que también. Bueno, Bueno, pásate. pasemos al grupo B, así rápidamente. Entonces en el B están el París, el Botafogo, el Seattle Sounders y el Atlético de Madrid. Y aquí los partidos fueron París Atlético de Madrid y Botafogo Seattle Sounders. El París Saint-Germain le metió 4-0 al Atlético y lo dejó mal parado. Y el Pero Botafogo vea que a mí, al Seattle. uy, ese fue uno de los partidos, ese partido lo vi, y a mí me parece que le metieron un poquito la mano al Atlético. Bueno, el partido no fue por un 4-0 así tan largo, güey. Por ejemplo, iba 2-0 y el Atlético hace un gol y se lo anulan por una faltica, por una disque faltica. A mí me parece que no, yo no lo vi tan contundente la falta y se lo anulan. Ese era un 2-1, lo hubiera puesto mucho más interesante. Y después, más adelante, hay un penal pues que canta el VAR. Y oiga, y vea lo chistoso: un penal igualito a uno de los clásicos Barcelona-Real Madrid, que no se lo pitaron al Real Madrid. Un tiro al arco que a corta distancia que le pega en la mano a un jugador. En el caso del Real no se lo pitan y acá sí se lo pitan al Atlético, que fue el 4-0, ya acabándose el partido. Pero en bueno, ahorita le tengo ahí para el Real Madrid porque vio el partido del Real. Ahorita no No, apetece, no. pero le tengo ahí un dato, lo Me acabo de tocó escribir. trabajar. De ese Real también querían hacer que ganara el Real y no. Ahora, fue mucho Ahorita más el París. Ahí sí no hay que ahorita negarlo, pero me le cuento parece esa que. historia, pero bueno. Entonces ahí el París le metió una llenada al Atlético. Sí, tampoco me pareció que fuera tan disparejo el partido, pero los errores, o sea, son errores, digamos que un error les cuesta carísimo contra un equipo que es muy bueno y contra un equipo que es muy Que no efectivo. perdona. Y bailas, usted puede jugar todo el partido bien, pero se escacha 2 veces y pierde 2-0, marica. Y el París está jugando mucho, además después de haber metido esa goleada al Inter en la final de la Champions, vienen, pero con Claro. todo. Ese es un para ganar este Mundial de Clubes. Es el primero de los que hemos hablado, yo creo. Sí. Ese es uno de los favoritos, ¿no? Ahorita el PSG, por la forma en que ganó, por la forma en cómo atendió al Atlético, con la salvedad de lo que mencioné, pero pues obvia, claramente es uno de los favoritos después de verlo jugar la final de la Champions. Sí. Y el otro entre Botafogo y Seattle Sounders, jugó mejor el Seattle, yo vi ese partido, llegaron más, la tuvieron más, pero los equipos brasileños están jugando a lo que está jugando la selección. Bueno, excepto el Palmeiras, que sí lo vi más, o sea, más encima del Porto, pero el Botafogo es lo mismo que juega Brasil. Esperan, y con sus superjugadores habilidosos marcan uno, le entregan el balón, esperan, y en un contragolpe les matan el segundo y listo. Así está jugando Brasil, así jugó Botafogo, fue mejor el Seattle Sounders, pero pues más efectivo el Botafogo y ganaron, marica. Hay que tener presente pues, que el Botafogo clasificó por ser el actual campeón de la Copa Libertadores, se mantiene en esta edición, pues, clasificó como segundo del Grupo A, entonces pues es el representante de Sudamérica como campeón del año pasado de la Copa Libertadores. El 24. Pero una salvedad que perdió, creo que fue contra Cruz Azul, o contra quién fue que perdió ahora se llama la Copa Intercontinental, ¿no? No vi eso, yo no vi Claro, eso, lo que man. pasa es que esto es un merequetengue horrible porque lo que antiguamente era la Intercontinental pasó a ser supuestamente Mundial de Clubes, que eran los ganadores del año, y ahora eso se llama hoy en día la Copa Intercontinental. Eh, Intercontinental no, Copa... ¿Cómo es que se llama ahora? La Copa Intercontinental de la FIFA 2025. Sí. Bueno, de 2024 fue la que se jugó el año pasado. En esa, el Botafogo queda eliminado contra el Pachuca. Y Pero el año Pachuca, pasado. sí, claro, el año pasado, que fue campeón de la Libertadores. Y el Pachuca va, pues, enfrenta al Real Madrid y pierde 3-0. Pero pues llamativo Sí. ahí que de primerazo el Botafogo pierde vamos a decirlo, es como cuartos de final, más o menos. Contra No, Pachuca pierde 3-0. en la semifinal porque los de la Champions y los de la Conmebol esperan a los ganadores de las llaves anteriores. O así era el formato de la Ahora hay Intercontinental una anterior. ronda que se llama el Derby de las Américas, entonces así lo hicieron el año pasado por lo menos, en la que Botafogo se enfrentó a Pachuca, y hay otra que es una eliminatoria entre Asia, África y Pacífico. Pacífico, pues dícese más como la Oceanía, y ahí estuvo Auckland City, estuvo el Al Ain, ganó el Al Ain al Auckland, y el Al Ain pierde con el Al Ahly, y el Al Ahly pierde con Pachuca, y Pachuca juega finalmente con el Real Madrid, gana Real Madrid 3-0, ¿sí? Sí. Hay como Era, bueno, ese datos. formato casi que no funcionaba porque me parecía que era dejar en la final ya
a la UEFA y a la Conmebol. En teoría tenían que quedar en la final. Este formato me parece más justo porque a pesar de que seguramente llegará la UEFA y la Conmebol a las finales, a las semifinales, hay más desgaste físico durante el proceso. No como el anterior que el Real o el que ganaba la Champions esperaba en la semifinal y jugaba la final y listo. Mientras que el que venía desde atrás, el de Japón y el de Asia, ya se habían, el de Japón y el de Oceanía ya se habían jugado tres partidos, casi 4 y ya venían mamados. Me parece más justo como está ahora. Ahora sí es el campeón del mundo. Ahora sí, pues es mucho más equipos, ¿no? Al final va a ser una mini Champions con otros equipos, pero Pero si probablemente. usted lo... Así, eso decía Hugo, que un montón de equipos jopo que no sé qué. Pero entonces así sería el mundial, marica. La No, UEFA pero contra ojo, la porque es que Conmebol, los clubes solo es muy diferente. una vez en toda la historia ha llegado un africano a una semifinal. Mm. Y una vez ha llegado un asiático, que fue Corea del Sur. En De 2002 ahí con Marrulla. y UEFA, siempre, lo mismo. Y Pero, usted pero me es dice que diferente porque es diferente en cierto sentido porque es que los clubes europeos pues meten plata y compran todos los jugadores de los demás continentes, entonces desvalijan los demás continentes. En cambio en las selecciones también hay un detalle que es supremacía de número de equipos, ¿no? Mientras Sudamérica ponía 4 o 5 equipos, ellos ponían 13, 14 equipos, entonces pues era muy difícil también que no queden. Y si usted analiza, no es que en los semifinales quedaran los mismos del año anterior y el año anterior. Por ejemplo, España quedó campeón y no volvió a llegar a una semifinal. Bélgica llegó a una y no volvió a llegar más nunca. Y hay equipos así que también rotan, entonces no es como que, sí, es europea, pero ¿cuántos equipos hay de Europa y cuántos repiten en esa misma ronda, ¿no? igual en este Mundial de Clubes también van 12 de Europa y 6 de la Conmebol. La diferencia también es grande, marica. Más que tienen un presupuesto muchísimo más grande, que no, eso no ocurre con las selecciones, es lo que más o menos menciono. A diferencia de los clubes, en las Pero, selecciones tú no puedes comprar jugadores. Bueno, pues existen las nacionalizaciones, pero comprar así como que, uy, este jugador está bien, venga, lo compro, no lo pueden hacer. pero, pero si usted ve, por ejemplo, hoy el Real Madrid al Hilal, fue el Al Hilal, marica, casi se lo ganan. O sea, el Sí, Real sí, Madrid sí. no. Y la es Bueno, pero no nos totalmente adelantemos a ese partido. diferente. Bueno, el siguiente grupo es el grupo C, ahí están Bayern, Boca, Benfica y Auckland. Y pues claramente ahí el favorito es el Bayern. Y entre el Boca y el Benfica se disputará el otro puesto. Yo creo que Boca la cagó, habiendo seguido esos 3 puntos que tenía el bolsillo. Y ahí sí, Arrancó muy bien, como ¿no? dije en el video anterior, no, que más apriete que la del mismo palo porque fueron dos argentinos los que le empataron el partido al Boca. Ahí clave porque el Boca empezó ganando 2-0 y se veía pues muy bien. Y bueno, un detalle, le expulsan 2 jugadores, aunque uno lesionado, salió por lesión, se lo expulsan y después sacan a Nicolás Figal. Y pues es clave, ¿no? Porque Pero, pierde 2 jugadores para la siguiente ronda. Eh, no, pero lo peor de Boca es que iba ganando 2-0 y 2-1 y expulsaron a un man del Benfica. O sea, quedaron con 11 Boca y con 10 Benfica y así se lo empataron, marica. Eso sí, sí porque estuvo. la expulsión, no, yo hacía más el llamado de atención era por lo que ya le toca jugar el siguiente partido pues con 2 jugadores que le expulsan, porque bueno, él le expulsan a, ahora cuando expulsan al de Benfica van 2-1, ¿no? 2-1 y se lo Y empata el se lo Benfica. empatan. Y después en el minuto 88 expulsan a Figal, ¿no? Pero eso ya Entonces, depende. Pero unas huevonadas. Ya, ahí yo tengo uno para que charlemos. Tanto que juegan a la selección Colombia que son pechifríos y que deberíamos aprender de los argentinos que no se pechifrean en una en una situación de estas. Y entonces, ¿qué pasó con ese Boca arrollador que tiene garra, huevas y fuerza para ganar un partido? con Con uno un hombre más. de más, dominando el partido, con un golpe anímico de haberse dejado sacar un jugador del Benfica. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los pasaron por encima y acabaron ese partido? ¿Se les enfrió el pecho o qué fue? Sí, ¿no? Y el Benfica la botó con toda, ¿no? En los últimos minutos, hasta que empató y siguió. Ese penal que le hace que cobra Di María no estuvo tan claro, a mí no me pareció tan claro. Y después, ese gol que les hace Otamendi, no, marica, cabeció solo, cabeció solito un tiro de esquina. ¿Cómo dejan a Otamendi solo? No, de verdad, y el Boca, mal, ve. Y Sí. Otamendi se la escribió en la cara a la hinchada. Estuvo caliente ese partido, estuvo bueno. Entonces, el Fideo y Otamendi le aguaron la fiesta a los argentinos del Boca. Bueno, Entonces, ahí, pues acá vienen 2 temas claves. ¿Quién le anota más goles al Auckland y quién se deja meter menos goles de Bayern? Se podría decir que ahí está el desequilibrio. Ese es, sí, esa es. Los dos tienen que ganar el Auckland claramente. Ahora sí va si a no le depender ganan, es por cuánto. ahora Sí, no, que tienen no, el agua no, los dos. no, o sea, si no le ganan están en nada, porque Auckland pues, es un equipo muy modesto. Ya lo hablaste tú en uno de tus, se lo resumen bombas, donde se menciona que Sí, es un equipo semiprofesional, ¿no? Y lo dijo el mismo ruso. Un equipo sí. los jugadores trabajan para poder llegar a jugar después fútbol, porque pues Nueva Zelanda se caracteriza más por allá por el rugby que cualquier otra cosa. Entonces,
Hay que ver qué pasa con Boca y Auckland. Y ahora, Y el Bayern. ¿contra quién juega Boca ahora? El ¿Primero contra Boca Bayern o contra Auckland? Ojalá contra el jugara Múnich, primero con Bayern. contra el Bayern, juega contra el Bayern primero. Mejor, porque vamos a decir que Es eso más, le da un parámetro un poquito más de cuántos goles le tiene que hacer al Auckland. y Benfica juega contra el Auckland, ahí ya sabrán cómo quedan. Bueno, ojalá no llenen al Boca, el Bayern. El Boca puede que se crezca con esos equipos grandes. Yo creo que le pueden hacer partido. Si pierden, Pues que ya yo le creo que hizo va al a ser Boca. Benfica y modestamente parte del partido se lo hizo a pesar de que no ganó. Sí, pero que, bueno, yo creo que no se lo gana el Bayern, pero de pronto sí le rasguñan empate. ¿Por qué no? Bueno, Apuro. esa puede ser su meta, al menos rascarle Sí. el puntico al Bueno, siguiente grupo, el D. Ahí están Flamengo, Chelsea, Los Ángeles FC y el Esperance de Tunis. Ahí, Esperanzas de para mí, Tunis. claramente, el favorito es el Chelsea. El Pero sabe de, que yo no lo tengo tan favorito y Flamengo yo creo que le puede dar un buen partidito con el Chelsea perfectamente. pero vea que el partido de Flamengo contra Esperance de Tunis no fue que los hubieran vapuleado, dominado. No estuvo tan por Sí, encima. pero no es lo mismo jugarle de pronto al Esperance que va. O sea, no es lo mismo cuando tienes sangre enfrente, ¿sí me entiendes? Bueno, puede ser, no sé. Los dos partidos me dejaron como. O sea, no fue el mejor fútbol. Ese grupo no fue el mejor fútbol. Ganaron los que tenían que ganar, pero sin hacer mucho, pienso De yo. pronto no se esforzaron tanto. Así lo siento. Así lo siento. Como que, bueno, estos partidos ya, esos 3 puntos son. Ganémoslo y ya. No se exageran como el Bayern, que sí, ganémoslo y humillemos. Y el Flamengo es el siguiente partido contra el Chelsea. Ese va a estar buenísimo, me Ese va a parece a mí. estar bueno. Yo creo que es uno de los mejores Sí. partidos Suramérica-Europa. El viernes hay 6 partidos, porque es Flamengo-Chelsea y el Bayern-Boca. Van a estar Bayern buenos. Boca. Bueno, Sí. Bueno, entonces volviendo a este grupo, sí, yo creo que ahí, yo sí pienso que el Chelsea es favorito y que pienso que también el Flamengo debe pasar. Los otros dos tienen que no pasar les veo. ellos dos. La pregunta es el orden, ¿no? Ajá, correcto. Bueno, Bueno, el grupo E, el grupo E está River, Monterrey, Inter de Milán y el Urawa Red Diamonds. Ahí sí tengo varios comentarios de ese grupito. Para mí el favorito es el Inter, claramente porque es el finalista actual de la Champions, porque tiene severa nómina, porque tiene violentos delanteros, finalista, pero ¿a qué precio? también. Pero el finalista, marica, llegar a la final de la Champions Hoy sacó al Barcelona. es mérito. Sí, no llega cualquier marica. Y lo otro es que Pero vea el que River, no pudo el Inter con Monterrey. Monterrey, donde esa es juega la de, otra. de, de Osa, ¿no? De Osa, el colombiano. Jugaron de Bosa y Juega. jugó Estefan Medina. Jugaron los dos. Estefan jugó todo el partido y no jugó mal, marica. Jugó re bien. Y de Osa entró y tuvo una para ganarlo y se la comió como una hueva. Pero eso era penalti, bueno. A De Osa le hicieron un penalti con el 89. Lo jalan de la camiseta y él se cae y le pega un palo y la bota, pero no se lo pitaron. Yo hubiera querido ver, si hubiera sido al revés, si sí pitan ese penal, weón. Esa es otra cosa que tengo ahí, como que los árbitros, no sé si están diciendo vamos por los que son favoritos o algo ahí que no me gustó, la verdad. Bueno, pero entonces, conclusión, va primero River con 3 puntos. Le Ujú. sigue entre Monterrey e Inter, no sé cómo definan ahí en este caso, falta igual todavía 2 partidos más. Y de último, los japoneses Urawa Reds, que bueno, ese River, Urawa pues era de esperar, ese marcador pues creo que era de esperarse, ¿no? Sin embargo, los japoneses le jugaron bien a River. También vi ese partido y hubo un momento que en el 2-1 que iba ganando River, los japoneses estuvieron más cerca de empatarlo, pero ellos, River sí sacó la casta de verdad y fue y los enterró antes de que se lo empataran, Ah, cosa que pues, no hizo en Boca. bueno, Y para resaltar ahí, la barra de los Urawa Red Diamonds, poderosísima. Esa es la otro show de este mundial. Las barras han estado severas. No pararon de cantar todo el partido, bueno, y eran igualitos, coordinados, parecían robots haciendo lo mismo. No, me pareció una chimba. Bacanos son los japoneses. japoneses tienen varios detallitos interesantes, vean los mundiales como son la barra de ordenadas que van, hacen aseo y todo chévere, pues por ese lado, ¿no? Sí, japoneses tienen su Bueno, grupo E, ¿no? Grupo F. F. Ese grupo, en ese grupo está el líder, el que menos debería estar líder. El Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Segundo está el Borussia Dortmund. Oiga, Tercero el Fluminense. vi Y un último el video Ulsan. genial, de los Sundowns, mamá, entrando a un hotel, Mamelodi. entrando al hotel cuando llegaron a la concentración, entraron cantando como decir, himnos allá africanos o música africana y bailando. Uy, marica, está chévere el video. Severo. No Pronto lo he sí, visto. si lo ven por ahí, entran cantando su música africana, chévere, chévere. Un dato ahí. De este partido es el que menos asistentes han habido porque es el partido más malo que ha habido, claramente, el del Mamelodi contra el Ulsan de Corea. Esa mierda. Y además que vienen es los hinchas de sus equipos.
Y pues, ¿quién va a venir de Corea y quién va a venir de Sudáfrica a Estados No, y Unidos? África, güey, en África pues es bien Ajá. complejo. Los africanos son, pues obviamente tienen una situación económica difícil y hacer estos Pero, viajes es fuerte para ellos. sin embargo, Sudáfrica es más europeo que africano, weón. No, es Pero bueno, mixto, es una combinación. sí, aún Lo que pasa es ¿quién que va a la, venir la o sea, mayor muy parte de próximo. África fue colonizada por ingleses, ¿no? Ajá. Es muy como si yo, hincha de Nacional, fuera a O Sudáfrica del Montreal. partido. No, Bueno, marica. ¿Quiénes van a ir? ¿Van los? tiene que ser muy Sí, aficionado a los. esa vaina. Sí, pero no. Bueno, el caso fue que fueron 3.412 personas a ese partido. Es el partido con menos asistencia hasta el momento. Y el que le sigue es el de River Plate contra el Urawa Ah, Red sí, Diamond. vea lo de River. Y fueron solo 10.000, 11.900 personas. Bueno, No muchas. Y pero solo muchos. estaban las bandejas de abajo llenas, pero fue el partido donde más se escuchó la barra. Incluso con la del Boca hubo varios pasajes que no escuchaban. Ahí le tiro este facto. Bueno, entonces Y son primero porque Fluminense empató con el Dortmund 0-0, donde el colombiano Arias fue figurón, ¿no? fue el jugador del partido para el torneo. Fue Para elegido el jugador del partido. el partido, quedó 0-0, entonces con ese 1-0 que de Sundowns se pone primero con 3 puntos, Dortmund y Fluminense con 1 punto y Ulson de Corea 0 punticos. Yo espero que el Fluminense le gane a esos dos y asegure su Deben paso. pasar los dos, en teoría, ¿no? Pues, Rusia, en teoría debería ser así. Ahora hay que ver esos El G, africanos, pero el bueno. G, el G que es, bueno, quedan dos, el G. Está la Juventus, el City, el Wydad Casablanca y el Al Ain. Eso tiene que, o sea, ahí lo ganaron, El City, el City gana su partido 2-0 sí. y la Juventus atendió al Alain 5-0, partido, ya después el segundo tiempo fue casi trámite, donde Porque el primer Juventus tiempo terminó 4-0. le bajó revoluciones, el VAR pues también los ayudó porque un par de jugadas que están en fuera de lugar y así, pero tuvo 2 oportunidades ahí, la Alain la metió, pero fuera de lugar. El Y al City final entró pues se impuso 5-0. ok, y el City entró no con todos los tesos, entró como con la suplencia. O sea, estaba un equipo mixto y como al minuto 60-70 ya metió a Haaland, bueno, metió como a tres que yo creí que iban a llenar al equipo, al otro equipo, al Wydad Casablanca, y no, realmente no. No fue así. Bueno, Bueno, entonces el grupo quedó Juve primero, Manchester City segundo, tercero el Wydad y de última el Al-Ain. Ahí los llamados a pasar claramente son la Juve y el City. Y también los dos posibles campeones del torneo, pienso yo. dos equipos clase. Y el grupo H, cerremos ya con el grupo H, el Real Madrid, vea que le quedó grande ganar el Real Madrid hoy. Real Madrid mal parido. Me cae mal el Real Madrid, hermano. Hoy la madre que quería, se notó mucho que quería que ganara el Real Madrid. Le pitan un penal en el 89 a favor del Real Madrid. Un penal que he visto jugadas de esas cientos de veces y no es nada. El man del Al Hilal abre los brazos para cubrir el balón y el jugador del Madrid se mete la cara y hace el show y se mata y el bailo en el bar y todo. Dice, no, sí, no, penal. No, marica, yo he visto peores que eso y no es Me nada, marica. extraña la Está frase penal haciendo. para el Real Madrid, eso no No, pero es. puta, eso sí me da mal genio, pero muy bravo. Y eso, y lo otro, Bono tapó el penal, justicia divina. Ese Bono es Bono es un arquerazo, un recordemos que Bono arquerazo, fue figura en Qatar el mundial. con Sacó Marruecos, a ¿no? los Llevó a españoles, Marruecos, Bono llevó a sacó a los Marruecos portugueses. a la Sí, señor. semifinal, que usted decía ahorita que el africano solo ha habido una vez en semifinal, ahí estuvo Ahí Bono está, llevando a Marruecos. Marruecos. Y por ejemplo, en este partido fue el primero, ya había pasado en otro, pero en este fue la primera vez que vi que se aplicara la regla esa de que si se demora el arquero en sacar, es tiro de esquina, y se le aplicaron a Bono también como en el minuto 92. O sea, de todas las maneras querían que el Real ganara ese partido, pero no. El Al Hilal, perdón, se paró Al re Hilal. bien y se lo empataron, marica. El Al Hilal era donde jugaba Hay un Neymar Jr., colombiano ¿no? una vez. Y Sí, creo y hay un que colombiano también, no un era volante, este no me el que acuerdo jugaba quién en el era. Flamengo, ¿cómo se llama este man? Creo que no fue el que jugaba en el Flamengo. Yo sé que había un colombiano. ¿Cuellar? ¿No fue Cuellar por casualidad? No, ¿Gustavo Cuellar? ese man, sí, Gustavo Cuellar, ese man jugaba ahí. Pero bueno, ese no lo pudo ganar el Real Madrid y se va con un puntico, sorprendentemente, y eso que es uno de los favoritos de ganarse este Mundial de Clubes. Bueno, la ventaja es que, bueno, tiene y ahora que enfrentarse al Pachuca y el Salzburg. Digamos que en teoría el Real Madrid siempre sabe caer parado en esas instancias, entonces yo creo que no va a ser mucha preocupación. Que ese fue el otro partido, ¿no? De este grupo, el Pachuca Además cae que, derrotado. ajá, Empieza perdiendo 1-0. y la verdad no jugó a nada. Poco el Pachuca. Sí, no, yo vi el primer tiempo y después se suspendió porque había tormenta eléctrica y pasó como una hora y volvieron a jugar y ya después ya no me di cuenta cuándo fue que volvieron. Entonces, vi el primer tiempo y la verdad no hizo nada el Pachuca por ganarlo.
mucho más el Salzburg. Salzburgo, yo creo que con eso complica ya a Pachuca su paso, porque difícilmente va a sacar el Real y ya perdiendo contra el equipo de Red Bull, ya yo creo que el Pachuca se va a ir despidiendo. Yo también creo que ya están fritos. El Real se los acaba y ya el último lo ganarán ahí por la honra. O quién sabe, porque si sigue jugando ese al Hilal como jugó contra el Real, van y también le ganan a los mexicanos. Eso era un tema. Los dos mexicanos que están, ¿sí están a nivel este Mundial de Clubes o solo es porque Monterrey es la mejor liga de todo? Monterrey le empató al Inter. Con gol de Ramos, de cabecita. Ahí fue bien por parte del Inter, porque pues empatarle al Inter no es que sea papita para el oro, pues. Pero entonces el otro extremo es que estos manes juegan contra el Al Hilal de Arabia Saudita y no son capaces de ganarle. Ese va a ser el Pachuca, para no pasar la pena, pero ese Al Hilal las trae. Lo último que yo quería ahí resaltar es que de los de la Conmebol, que vi jugar bien al Palmeiras, vi jugar bien al River, pero pues no tenía si lo medían muy bien, pero el Palmeiras sí creo que tuvo un rival difícil y le jugó a ganar, debió ganar, lástima no lo concretó. No perdió ninguno de Sudamérica. Los otros, todos 6 invictos. Eso es bueno, pues no perdió ninguno de Sudamérica, entonces bueno por ese lado. De los europeos, perdió el Atlético, pero jugó contra un europeo. Y también, pues del resto también ganaron. Bueno, de los favoritos no perdieron, mejor dicho. De los favoritos no perdió ninguno y el único que defraudó fue el Real. Del resto creo que los que están llamados a ser favoritos ganaron. La Juventus, el City, el Bayern, el PSG. Entonces creo que está en orden hasta el momento, no hay una sorpresa que diga, uy, si gana este equipo que uno no esperaba. No, si acaso el empate que le hicieron al Real y ya. Sí, yo creo que esa fue la mayor sorpresa. Y bueno, la mención pobrecito, el Oakland, que perdió con 10 goles. Tremendo. La goleada más brava hasta ahora. ¿Cuál es su favorito? Yo voy por los de la Conmebol. Quitando la objetividad, porque objetivamente creo que el PSG o el Bayern tienen una ventaja grande. O incluso el City. Pero no, creo que el PSG o el Bayern. Pero yendo al pasionalismo y a la región y al amor por la Conmebol, me gustaría que el Palmeiras lo lograra por Richard Ríos incluso. O el Flu de Arias. O el Fluminense de Arias, que también es un partidazo al Borussia y también debe haberlo ganado, ¿sabe que sí? Esos dos creo que están en mis... Yo creo que la mayoría de los colombianos apoyan a estos dos equipos, ¿no? Por estos dos jugadores. Pues en River también está Kevin Castaño y Borja, pero Borja no hizo un trasero. Kevin sí jugó mejor, pero Borja no, entró y no hizo nada, la verdad. Bueno, entonces esto fue lo que ocurrió en esta fecha, en la primera fecha de la Copa Mundo. ¿Y cuáles serían entonces los siguientes partidos así rápidamente, estimado? No, de hecho, creo que no los tengo. Palmeiras contra el Al-Ahly, Inter contra el Porto, Grupo B, Seattle contra el Atlético de Madrid, PSG contra el Botafogo, a ver qué tiene Botafogo ahora sí, Benfica contra el Auckland, el Bayern contra Boca Juniors, por el grupo D, Flamengo-Chelsea, Los Ángeles Esperance, grupo E, Inter Urawa Reds, River Plate Monterrey, ese está sacachispas. Grupo F, Fluminense Ulsan y Sundown Dortmund. Hay que ganar el Flu. El grupo G, Juventus. Ganar el Dortmund. WAC, ese WAC, ¿cómo es que se llaman? Wydad Casablanca, ese es de África. Y Manchester City contra el Al Ain. Y cierran Real Madrid Pachuca. Real Madrid Pachuca, reto para los tuzos. Y Salzburg contra el Al Hilal. Ese va a estar reñido. Me parece que sí va a estar bueno. Hay buenos partidos, hay hartos partidos buenos. Sí, no, hay como uno que ese último momento, pero el resto hay buenos. Y la Conmebol ya se va a enfrentar contra equipos buenos también. Ahí empieza, porque esta primera fecha, salvo, yo creería que el de Fluminense Dortmund, yo creo que fue el más pesadito de los suramericanos. No, y el de Palmeiras Porto también. Pero Dortmund es más que Porto ahorita mismo. ¿O no cree? Sí, pero Porto sigue siendo Porto, weón. Los dragones siempre han sido protagonistas en las competiciones europeas. ¿Y los de no son los mejores, pero tampoco... Pero por el momento Dortmund es más que Porto. Sí, claro que sí. Pero bueno, esperemos que yo voy por el Fluminense, por el Palmeiras y listo. Bueno, y yo tengo ahí un corazoncito con Boca. A ver qué pasa. Que no le tengo mucha fe a Boca, pero ahí le tengo un corazoncito al SNIC. Estimado, bueno, no siendo más. Octilovers, muchas gracias por escucharnos. Ahí los actualizamos un poco lo que ha sucedido en esta primera fecha y bueno, le haremos cuando termine la segunda, ¿no?
Eso, cuando termine toda la segunda ronda, hacemos otro. Listo, entonces, no siendo más, gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de los Octicetanos. Chao pues.